nombre de la Iglesia Bautista de Flores, reciban la más cordial bienvenida y la alegría de compartir este tiempo juntos. El tema de hoy es Viviendo una vida llena del Espíritu Santo por Sergio López. Como familia de fe, deseamos que la palabra de Dios sea muy especial en tu vida. Al final, verás diversas formas de comunicarte con nosotros. Estaremos muy contentos de recibirte. Que Dios, quien nos da esperanza, lo llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe. Buenos días, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder volver a estar juntos una vez más para compartir reflexiones acerca de la palabra de Dios. Como muchos de ustedes que vienen siguiendo cada uno de nuestros encuentros saben, estamos en un ciclo de reflexiones en torno al Espíritu Santo en la vida del discípulo de Cristo. El Espíritu Santo en la vida cotidiana fue el tema que abordó el pastor Justo Hansen, muchos cristianos, muchos discípulos, el tema que encaró el pastor Miguel Equisián, el bautismo en el Espíritu Santo por el pastor Stanley Clark. Ricardo Segura nos hablaba de si no sentimos el Espíritu Santo. Y hoy estaremos meditando en torno a una particularidad de la experiencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Cristo, que es la experiencia de estar viviendo una vida llena del Espíritu Santo, o viviendo una vida en plenitud del Espíritu. La necesidad que tengo es la de recuperar un concepto central antes de comenzar con las reflexiones específicas de este tema, que es algo que fue dicho en cada uno de los mensajes y fue subrayado especialmente, y que es central para poder pensar en la vida del creyente, en nuestra vida como cristianos, que es que el Espíritu Santo habita en la vida de cada creyente en Cristo. El Espíritu Santo habita en la vida de cada creyente en Cristo. Si bien esta es una realidad que es bastante conocida, muchas veces no hay la suficiente conciencia de esto. Por eso el apóstol Pablo y la Biblia lo afirma de tantas formas y de tantas maneras, porque la experiencia de la presencia del Espíritu Santo no es algo que está reservado para algunos privilegiados o elegidos. No es algo que involucre a los profetas, a los apóstoles, a los pastores. No es algo que afecte solamente a los líderes de las iglesias, ni a los que son especializados en teología, sino que es un don de Dios que está dado a cada creyente en Cristo Jesús. En la carta a los Corintios, Pablo escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? A los Efesios les escribe: ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia de parte de Dios. Es decir, que en el momento en que creímos, fuimos sellados por Dios con el Espíritu Santo. Fuimos receptores del Espíritu Santo. De tal modo que en Romanos afirma aún más contundentemente: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no dude acerca de tener o no tener el Espíritu de Cristo, sino que no es de Cristo. Lo que está faltando es recibir a Cristo, reconocer a Cristo como Salvador, porque quien recibe a Jesucristo como Salvador tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Pero hoy vamos a pensar juntos en esta experiencia de vivir la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Tengo que confesarles que es un tema muy desafiante para mí. Imaginarán, como cada uno de los mensajes que compartimos de la palabra de Dios, sentimos, yo por lo menos en este momento, siento que soy el primer receptor de este mensaje que Dios nos trae. ¿Cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo vivir una vida en la plenitud del Espíritu Santo? Y para eso voy a invitarles a que miremos un poquito
en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 1 y 2, y luego vamos a ver del 15 al 18. Dice la Biblia lo siguiente, Efesios 5, versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Estos dos primeros versículos nos invitan a lo que es la actividad, la acción que nosotros tenemos que ejercer, lo que la expectativa de Dios tiene para nosotros, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. El domingo pasado el pastor Walter Morales nos hablaba del Padre Celestial y nos mostraba las cualidades preciosas de este Padre amoroso, presente, que no cambia, que es constante, que no falla, que está allí dispuesto a encontrarse con nosotros. Bueno, lo que dice el apóstol ahora es: sean imitadores de Dios como hijos amados, así como un padre imita a su papá, imita sus acciones, imita sus valores, imita sus conductas. Así nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero dice algo más: y anden en amor, así como Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La invitación de Dios es a que imitemos también a Cristo en el modo de andar en la vida, con amor, pero de un amor, se trata de un amor que es capaz de entregarse a sí mismo por los otros, pero también como ofrenda y como sacrificio elevado a Dios, como un fragante aroma de ofrenda de esta vida hacia Dios. Y entonces en el versículo 15 sigue diciendo: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Viene diciendo de qué debemos apartarnos y hace una lista de pecados, de actitudes, de las más groseras hasta otras que no lo son tanto, que lamentablemente hasta forman parte muchas veces de la cotidianidad social. Sin embargo dice: tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad del Señor. Fíjense que seamos imitadores de Dios es la voluntad del Señor. Que andemos en amor como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros es la voluntad del Señor. Y ahora aparece entender cuál es la voluntad del Señor. Y dice en el versículo 18: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Fijémonos que la Biblia no nos dice: conserven o retengan al Espíritu Santo en ustedes, porque eso sería pensar que el Espíritu Santo se podría ir, y sabemos que esto no es así. La presencia del Espíritu Santo es un sello de garantía de parte de Dios, de que somos sus hijos y herederos, y por lo tanto es una realidad permanente. Pero si realmente hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo como Salvador, somos hijos de Dios, Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad se hace presencia permanente en nosotros. Él viene a morar en nosotros, se hace un residente permanente en nuestra vida. ¿No te parece maravilloso esto? ¿Podemos alcanzar a medir la magnitud del privilegio que tenemos? Cuando pensamos en Dios, pensamos en algo tan inmenso. Pero esta reflexión nos lleva a pensar también en que esa inmensidad de Dios habita en nosotros por la presencia del Espíritu de Dios. Me pregunto cómo sería mi vida si yo pudiera tener conciencia de esta magnitud. Cuán bueno sería comenzar a transitar cada día
en la conciencia plena de que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Te animo, hermano, a pensar en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios, la inmensa persona de Dios, en su forma de Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Y vamos a ver algunos malentendidos respecto de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces escuché amados creyentes, hermanos fieles, estar confundidos, escucharlos con alguna sensación de fracaso, de tristeza, porque creían que había algo del Espíritu Santo que aún les faltaba. Estas personas, y aún en algún momento, también creo que pudo haber sido mi experiencia, quedaron pegados a la idea de que no podían experimentar la plenitud del Espíritu, faltaba algo. Y algunos piensan que eso que falta tiene que ver con algo que Dios debe proveer o dar, que aún no dio. Algo así como una idea de que ser lleno del Espíritu Santo es algo que está relacionado con que falta algo del Espíritu Santo, como si hubiera una parte que nos falta recibir. Como ya fue mencionado en otros sermones de los anteriores, los creyentes en Jesucristo no tenemos un poco del Espíritu Santo. Dios no nos dio 1 metro cúbico de Espíritu Santo, no nos dio 200 gramos de Espíritu Santo. Debemos esperar más adelante que recibamos lo que nos falta en alguna situación especial para poder tener la posibilidad de vivir la plenitud del Espíritu. Esto no es así. Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medidas, como compramos los productos en el supermercado o como compramos los productos en el almacén. Dice la Biblia de las Américas, Dios da el Espíritu sin medida. Y en la traducción, nueva traducción viviente, dice, Dios nos da el Espíritu sin límites. Es decir, Dios nos dio al Espíritu Santo completo. Al creer y recibir a Jesucristo fuimos bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, al creer. Y esto es un suceso único porque es incomparable. Es irrepetible porque se produce una sola vez. Y también es completo porque no tiene restricción de medida. El Espíritu Santo completo ha sido recibido por cada uno de los hijos de Dios. Si creías que la vida llena del Espíritu no era algo para vos, o que debes esperar algo especial, quiero alentarte a abandonar esa idea. Porque hoy, en este momento, tenemos todo del Espíritu Santo como para poder dar el siguiente paso de madurez espiritual, que es la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. La segunda afirmación, que es necesaria para evitar malos entendidos y limitaciones a nuestro desarrollo espiritual, es que ser llenos del Espíritu Santo es algo que de alguna manera ya no depende de nosotros. Es muy frecuente escuchar y elevar oraciones del estilo: oh Dios, llenanos de tu Espíritu, o cantamos: llenanos de tu Espíritu. Y estas oraciones son casi siempre las expresiones que surgen de corazones genuinos, quebrantados en la presencia de Dios, y las elevamos porque sentimos la necesidad de recibir más y más de Dios. Son la expresión de un deseo personal honesto de que el Señor llene por completo nuestras vidas. Pero debemos tener cuidado de que no sea un tipo de oración que esconda nuestro temor a rendirnos ante Él y en realidad le estemos pidiendo a Él algo de lo que no depende de Él, sino que nos corresponde hacer a nosotros. Algunas veces me encontré pidiéndole a Dios algo de esto, al mismo tiempo que me parecía escuchar la voz compasiva y amorosa del Espíritu Santo diciéndome: ah, Sergio, yo escuché tu deseo de ser llenado por mí. Y no te imaginas cuánto lo deseo yo. Cuánto deseo yo llenarte, cuánto vengo esperando poder hacerlo, pero no puedo porque para eso necesito que vos me dejes llenar tu vida, que me abras todos los espacios y rincones de tu ser para que yo pueda habitar en cada uno de ellos. Ser lleno del Espíritu Santo, vivir una vida
llena del Espíritu Santo no debería ser una expectativa ni un deseo. Es un mandato de Dios y por lo tanto implica que nosotros debemos hacer algo. Nosotros tenemos que tener una disposición y debemos hacer una renuncia, porque el Espíritu Santo está ahí disponible para dar ese paso de llenarlo todo. Pero para eso tenemos que abrir los espacios de nuestra vida. Podemos orar pidiendo que Él nos llene, pero esto solo tiene sentido si va acompañado de la entrega total de nuestra vida a su control. Porque en un sentido profundo, ser llenos del Espíritu Santo o vivir en la plenitud del Espíritu Santo no es algo que nosotros debemos esperar de Él, sino que es algo que Él está esperando de nosotros. Otra cuestión que es importante considerar para poder vivir una vida llena del Espíritu es que ser llenos del Espíritu Santo no es un suceso, sino que es un proceso. No es un suceso, es un proceso. Ser llenos del Espíritu Santo no es algo único y completo como sí lo es el bautismo en el Espíritu, sino que es un proceso en el que podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo, pero también que esa experiencia se interrumpa y también que se pueda volver a recuperar. John Stott escribe que el imperativo presente que estamos considerando, el de ser llenos del Espíritu Santo, nos señala un proceso continuo y no una experiencia dramática y decisiva de una vez por todas. Aunque todos los creyentes son sellados, no todos permanecemos llenos, porque el sellado es algo pasado y terminado, en tanto que el llenado es o debiera ser presente continuo. Ser llenos del Espíritu Santo, vivir en la plenitud del Espíritu Santo es algo que debiera ser el presente continuo en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué depende el poder ser llenos del Espíritu Santo o vivir llenos del Espíritu Santo? Bueno, en el versículo 18 que hemos leído de la carta de los Efesios en el capítulo 5 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y vemos ahí una contraposición. En diferentes traducciones se nos aclara mucho más el panorama también. En la Nueva Versión Internacional dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. En lenguaje actual encontramos: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. En la Nueva Traducción Viviente dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Así que fíjense que podemos entender que lo que Pablo intenta transmitir tiene que ver especialmente con dos cosas. En primer lugar, no disponernos ni movilizarnos hacia nada que tenga que ver con perder el control y vivir en el desenfreno, vivir en el pecado. Definitivamente, el primer aspecto central tiene que ver con abandonar el pecado y vivir en santidad. Esa es la característica fundamental de la vida llena del Espíritu, es la santidad. Y esto es no algo solo para los íconos de la historia del cristianismo, no es algo reservado solo para algunas personas. Es simplemente la santidad el resultado de una vida que se consagra a Dios. El pasaje que leímos dice: sean sobrios, manténganse sobrios, abandonen todo lo que les parece perder el control de ustedes mismos, lo que los lleva a una vida de libertinaje, de desenfreno, de descontrol, de falta de dominio propio, y vivan una vida que imita a Dios y que se parezca a Cristo. Por eso nos decía en el versículo 2 que seamos imitadores de Cristo, porque Él se dio a sí mismo por nosotros en amor, pero también como ofrenda y sacrificio a Dios. No hay consagración más grande que la que hizo Jesucristo. El sacrificio
tiene que ver con hacer sagrado lo que antes era profano. Y de alguna manera nuestra vida de pecado profana debe hacerse sagrada para Dios, debe ofrecerse en sacrificio a Dios, de tal modo que así como Cristo durante su tránsito por este mundo fue un perfume grato en la presencia de Dios, así nosotros podamos caracterizarnos por una vida alejada del pecado, consagrada plenamente a Dios, como fragante aroma en la presencia de Dios, pero que también en todos los lugares donde nosotros estemos, las personas puedan reconocer, oler el perfume de la presencia del amor de Dios en nosotros. Es probable que cuando pensamos en todo esto, por lo menos a mí me pasa, nos enfrentamos a muchas dudas referidas al conocimiento de nuestras propias debilidades, nuestras miserias. ¿Cómo podemos vivir sin pecar? Bueno, esto es muy difícil si lo pensamos como algo absoluto, como algo de toda la vida. No es toda la vida nuestra preocupación, sino todos los días. Es día a día y es decisión por decisión. Si vos pensás que al escuchar este mensaje vas a hacer un acto que transforme todo el resto de tu vida, te voy a decir que probablemente haya posibilidad de fracaso en esto. Ahora, si al escuchar este mensaje te dispones día a día, momento a momento, imponer por sobre tus pasiones la guía del Espíritu Santo, algo diferente puede pasar. Hay un lema muy conocido, que es el lema justamente de Alcohólicos Anónimos. Y llamativamente este pasaje de ser llenos del Espíritu Santo habla de la embriaguez, ¿no? Y es el del solo por hoy. Es el del día a día. El solo por hoy. Tal como dijimos anteriormente, la vida llena del Espíritu Santo es un proceso y no podemos hacer nada por el mañana, pero sí estamos plenos de poder en el hoy. Y a pesar de nuestra disposición de entregarnos plenamente al compromiso de la santidad, es probable que tengamos en el minuto a minuto, en la decisión de cada día, la posibilidad de caer. Por eso es importante que estemos conscientes de que vivir una vida plena del Espíritu Santo es algo que debe ocuparnos todo nuestro presente. Es un presente continuo. Ahora, es probable que caigamos y pequemos. Y tenemos en la Biblia una recomendación respecto de esto. En 1 Juan 2 conocemos el pasaje, dice: estas cosas están escritas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Podemos ir a través del arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado a recibir el perdón que restituye la plenitud perdida del Espíritu Santo. Ahora, la recomendación es de parte de Dios a no pecar. Y por eso en Efesios 4:30 leía el otro día Ricardo Segura el pasaje de Efesios 4. Dice: no agravien, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Es como si se tuviera que ir a su habitación, a una habitación donde pueda estar, porque con el pecado no puede estar. Así que ya no puede llenar todas las habitaciones de mi vida, todas las áreas de mi vida, porque hay un lugar donde hay pecado y eso lo entristece. Es incompatible la presencia del Espíritu Santo con el pecado. Así que se va a otro lugar desde donde clama, diciéndonos: arrepentite, arrepentite, y así puede volver a llenarte. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 habla de algo más grave que entristecer aún al Espíritu Santo. Es cuando nosotros vivimos en la práctica del pecado. Dice: no apaguen el Espíritu, no apaguen el Espíritu. Es no solo no entristezcamos, sino que no lo apaguemos, de tal modo que ya después ni nos llegue la luz del Espíritu Santo, que se haya tenido que arrinconar en una piecita tan en el fondo que ni siquiera nosotros podamos hacer visible su luz. No apagues el Espíritu Santo. El pecado no solo entristece, sino que puede apagar el Espíritu. Eso no quiere decir que hemos perdido el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, pero sí que estamos cada vez más lejos de la posibilidad de la presencia plena del Espíritu en nosotros.
Así que, hermanos, esta reflexión nos invita a vivir en santidad. Y también ser llenos del Espíritu Santo es que Él guíe toda nuestra vida. No solo que nos alejemos del pecado, sino que guíe toda nuestra vida. Fíjense que ser llenos del Espíritu Santo no puede darse solamente por efecto de nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia voluntad. En Gálatas 6, versículo 16 al 22, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Así que dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando nos guía el Espíritu Santo no hay dos tendencias, empuja. Solo es el vivir en el Espíritu, el vivir en santidad. Ni siquiera necesitamos mirar la ley, porque el Espíritu Santo nos lleva a cumplir con la ley. La presencia y la acción del Espíritu Santo debe ser guía para nosotros. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, nos guía especialmente a buscar a Cristo y a sus enseñanzas. En San Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús estaba diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida, siempre se va a acercar para revelarnos a Cristo, para que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, para que podamos ser como Cristo. Así que, ¿cómo es un cristiano cuando se está dejando guiar por el Espíritu Santo? Bueno, entonces es alguien que busca en las enseñanzas de Cristo cómo vivir. Y fíjense lo que dice en San Juan 7, versículo 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto, aclara, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y entonces volvemos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y eso es en referencia al Espíritu Santo. ¿Cómo es un cristiano viviendo lleno del Espíritu Santo? Bueno, un cristiano viviendo lleno del Espíritu Santo es un cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador, obviamente, que se impone cada día vivir en santidad y deja la guía del Espíritu Santo, se somete a la guía del Espíritu Santo y al control del Espíritu Santo, y escucha por parte del Espíritu Santo las enseñanzas de Cristo. Y cuando eso sucede, dice que hay un río que fluye en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y como todo río, brota
y circula y riega y desemboca. Es un río de agua viva, no es un río estancado, no es un río seco como muchos de los que tenemos lamentablemente hoy en nuestro planeta. Es un río de agua viva. Cuando hay un río de agua viva, el cauce, el terreno por donde ese río pasa, se llena de fertilidad. La vida del cristiano lleno del Espíritu Santo es una vida llena de fertilidad, húmeda, fértil, fructífera, porque corren aguas vivas, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el fruto, entonces, de la vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 6 nos lo dice. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es algo que toma dimensión en nosotros, pero que también desemboca en nuestras relaciones interpersonales. El río de agua viva del Espíritu Santo fluye en nosotros, haciendo fructífero nuestro territorio y también donando de nuestra agua y de nuestros frutos a los demás. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad a Dios, fe, es humildad y es control propio, dominio propio. Contra estas cosas no hay ninguna ley. Son las virtudes mayores que podemos aspirar. ¿Querés tener una vida llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, momentos tan difíciles como los que vivimos aquí en el mundo? El Señor Jesús lo anticipó, en el mundo van a tener aflicción, pero el fruto del Espíritu que se produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control, dominio propio. Ese es el resultado de la vida plena en el Espíritu Santo. Hermanos queridos, estamos terminando y yo quiero invitarte a animarte a la experiencia de buscar juntos más de la participación y del control del Espíritu Santo en nosotros. No es una búsqueda que debamos esperar de Él, es una búsqueda que debemos consagrar nosotros, que debemos decidir nosotros, entregarnos plenamente como sacrificio al Señor, para vivir vidas en las que el Espíritu Santo tome el control y guía, para que el modelo sea Cristo y para que brote de nosotros ese poder, ese estímulo de agua viva que es el Espíritu Santo, que produce en nosotros una vida llena de fruto. Esto es la madurez espiritual. No nos quedemos en un circuito vicioso de autoderrota, de pecar, confesar, arrepentirnos y volver a pecar, y confesar, arrepentirnos y volver a pecar. Ese es el circuito de la inmadurez, ese es un circuito de derrota. Estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Fuimos libres del pecado. Y la posibilidad que tenemos es aferrarnos a la guía del Espíritu Santo cada día. Y si aún no recibiste a Cristo, probablemente estés viviendo un tiempo de sed espiritual. Las tierras secas necesitan del agua. A veces sentimos que nuestra vida es estéril, podemos sentir que nuestra vida está en sequía. Dice Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Que el Señor nos bendiga para ir una y otra vez a Él, para que Él renueve, fortalezca y llene nuestra vida. Que el Señor te bendiga.